Muy buenos días a todos. Hoy vengo a traeros un vídeo para mí muy especial porque este año, con motivo de la organización del Retiro del Verano, que va sobre comunicación, tengo un invitado súper especial que va a venir a darnos una charla magistral en este retiro y que nos va a, a desbloquear, nunca mejor dicho, un montón de ideas que tenemos sobre la comunicación y de la que somos completamente inconscientes. Hoy os presento a Carlos Hidalgo, un osteópata y especialista en posturología, donde nos va a hacer entender la importancia del papel que tiene nuestra postura corporal y cómo nos movemos en la comunicación para un montón de cosas que tienen que ver con nuestra capacidad de sentirnos seguros, nuestra capacidad para llevar una comunicación difícil o una conversación difícil y con nuestra capacidad para reconducir determinadas actitudes que tenemos a nivel de comunicación y que nos hacen sentir más o menos capaces de llevarlas a cabo. Bueno, Carlos, muy buenos días. Encantada por fin de tenerte aquí. Nos ha costado mucho poder reunirnos, trabajamos demasiado. Este es el primer aviso que nos mandamos mutuamente. Y bueno, por fin estamos aquí. Dentro de una semana nos vamos a ver en el retiro, pero esto es el principio espero, de muchas sinergias y muchas colaboraciones, porque creo que, para mí el cuerpo es una obsesión. Quiero decir, yo trabajo con el entrenamiento mental, pero la mente está todo el tiempo mandando información a nuestro cuerpo y nuestro cuerpo está todo el tiempo mandando información a nuestra mente. Entonces, de alguna manera tú eres la pata que me faltaba para que la gente se trabaje la conciencia un poco más en global, ¿no? Entonces, cuéntame un poco a grandes rasgos por qué llegaste al mundo de la posturología, qué te ha traído en este sentido, qué te ha enseñado y sobre todo cómo una sociedad que corre tanto tiene que pararse un poco y trabajarse un poco esto de la postura corporal. Bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias por tu confianza siempre, por tu apuesta, por entender que somos mucho más que una mente o que un cuerpo, sino que somos un todo, y eso para mí es lo que da sentido también, el hecho de poder explicar muchas cositas como tú comentas a nivel mental. Tú eres la otra pata que me faltaba a mí, o sea que creo que la sinergia está perfecta en ese sentido. Y realmente, el llegar al mundo de la posturología, al final lo que ocurre es que yo como osteópata y con muchos años de experiencia en clínica, con trabajo de distintos perfiles, siempre entendíamos que resolver un problema era factible a veces, dependiendo del tipo de paciente que nos llegase. Muchos pacientes podían llegar a la osteopatía con dolencias musculares, pero muchas veces también con problemas emocionales, porque al final la osteopatía contempla el cuerpo como un todo, contempla el cuerpo, la mente e incluso el alma, tu estado de bienestar contigo mismo, ¿vale? Que eso lo trabajas tú excelente. Entonces, llega un momento en el que nos quedamos un poquito cortos a la hora de trabajar con las personas y hay elementos que deberíamos de cambiar. Para mí es bastante complejo que un paciente llegue y que cíclicamente tenga que estar viniendo 2 meses y dependiendo de mí, dependiendo de lo que yo le haga, de mí o de cualquier osteópata. Porque sí, se encuentra una mejoría, encuentra un cambio, pero vuelve a recurrir otra vez a esa dolencia. Y muchas veces son dolencias físicas que pueden estar condicionadas por estados emocionales. Pero apareció en mi vida una posibilidad de hacer un máster de posturología que me pareció súper interesante porque cambió mi paradigma. Al final siempre intentamos mirar mucho lo micro, dónde me duele, qué me duele, cómo está relacionado. Pero la posturología se basa en algo mucho más global, en algo mucho más holístico, que quiere decir que pasamos de lo micro a lo macro. Empezamos a comprobar cómo, por ejemplo, un problema en una cadera que es recurrente puede tener que ver con un tobillo, pero a veces también puede tener que ver con nuestra visión, con nuestra mandíbula, con nuestra pisada, que es lo que va a condicionar nuestro estado al estar erguido. Y eso, al final, somos mamíferos que vamos a 2 patas, y eso va a condicionar la mayor parte de nuestro día. Entonces, a partir de ahí nace esa necesidad y para mí se me abre un mundo increíble de posibilidades y de respuestas, sobre todo. Y bueno, como nos encanta buscar y obtener respuestas, pues ahí estamos trabajando mucho con ello para intentar ayudar. Muy bien. Evidentemente, yo en los años que llevo trabajando con el tema de la inteligencia emocional
tengo conclusiones que ya son inquebrantables, que es que las emociones, además de hacer ese secuestro que hacen de nuestro cerebro, donde hace que nos sintamos de una determinada manera, automáticamente traspasan todo nuestro organismo para adaptarnos físicamente a lo que nos toca vivir en cada momento. Sabemos que una emoción de tristeza te abate y te hace tener una postura corporal hacia adelante, encogida a nivel de diafragma, incluso de estómago, ¿no? Y claro, una emoción de tristeza en un duelo que dura un año como mínimo, pues puede cambiar de forma casi definitiva tu postura corporal si no haces una corrección, ¿no? Un acompañamiento a esa postura. Incluso esa postura puede tenerte más tiempo de lo que deberías enganchado en esa emoción de tristeza. Entonces a mí me parece apasionante que entendamos que cuando una persona viene con una dolencia cronificada, que no se acusa por un traumatismo que haya sufrido o alguna lesión grave, ¿no?, haciendo deporte o lo que sea, sino que se relaciona con un estado emocional, muchas veces esa cronificación es porque nos hemos enganchado, mantenido en el tiempo en esa postura que la pide nuestro cuerpo para poder sostener la emoción, pero que tenemos que intentar aliviarla y que aliviándola vamos también a trascender de alguna manera esa emoción. Eso es lo que a mí me parece apasionante de este tema. Bueno, cuéntame cómo cuando tú te encuentras con una dolencia cronificada, un paciente que tiene cierta dependencia, ¿no?, al tratamiento físico, cómo hablas con ellos o cómo le transmites que la parte emocional es importante y sobre todo qué consejos le das para intentar buscar el equilibrio entre trascender o habitar esas emociones que toca habitar y que nuestro cuerpo no se quede en una postura crónica definitivamente que nos perjudique. Pues la verdad es que es súper importante lo que acabas de comentar, el hecho de poder transmitir a las personas que sus dolencias a veces no son físicas, sino que son emocionales y que se han transformado en algo físico. Cuando se han transformado en algo físico, incluso se pueden generar como una segunda lesión. No hay un origen ya, incluso el proceso mental, ese estado de ánimo, esa pérdida, ese luto, podemos haberlo superado, pero nuestra actitud corporal perdura en el tiempo, con lo cual está generando una lesión secundaria. Entonces, muchas veces, sobre todo, lo que tratamos de hacer es desde la conciencia, algo que a ti se te da muy bien trabajar y que ayudas a muchas personas, y es preguntar a nuestros pacientes, investigar un poquito, rascar un poquito qué tipo de dolor, qué tipo de dolencia tienen y sobre todo si hay algún componente emocional, si ha habido algún proceso traumático en su vida y hacerles reflexionar sobre si ha coincidido ese estado emocional con la aparición de ese tipo de dolores. Esa toma de conciencia los va a ubicar en un lugar diferente, los va a ubicar en que ya no solo son cuerpo, sino que son cuerpo-mente y en este caso emoción. También explicarles de una manera sencilla que nuestra emoción condiciona nuestra postura, como tú muy bien has dicho. Podemos estar tristes porque se produce un proceso incluso metabólico que va a generar que nuestra actitud corporal, nuestro diafragma, nuestros procesos metabólicos cambien. Pero claro, no solo les hablamos del problema, les hablamos de la solución. ¿Cómo les hablamos de la solución? Explicándoles que, por ejemplo, a mí me gusta mucho poner un ejemplo del típico experimento que se publicó hace un tiempo, que si nosotros sonreímos ante un espejo durante 10 segundos, podemos cambiar nuestro estado de ánimo. Y es tan sencillo porque nuestro cerebro solo lee a nuestro cuerpo, no está interpretando nada más, solo está leyendo, y cuando está leyendo, está viendo que, por ejemplo, estamos sonriendo, nuestra musculatura se está moviendo, nos ve ante el espejo y ve que nuestra actitud corporal ha cambiado y empieza a generar dopamina y empieza a cambiar nuestra actitud corporal. Entonces les preguntamos, ¿creéis que algo emocional condiciona nuestro cuerpo? Y te dicen, sí, claro, yo veo una persona triste de lejos y puedo saber solo, sin hablar con ella, si está triste o no. Pero ¿creéis que nuestra postura corporal puede cambiar nuestro estado de emoción? Y ahí surge cierta duda. Bueno, pues trabajamos desde ahí, desde el hecho de que tenemos mucho más poder en nosotros mismos para poder cambiarlo todo. Efectivamente, yo que trabajo con gente que a lo mejor está pasando procesos de tristeza permanente, depresiones, un bajo estado de ánimo, ¿no?, ya casi cronificado, trabajo mucho con ellos el trabajar el momento del despertar. Cuando una persona tiene un estado de ánimo muy bajo, le cuesta mucho salir de la cama. Sin embargo, con estiramientos, con pequeños bostezos o pandiculaciones, bostezos ahí exagerados, acompañados con el cuerpo, engañamos al cerebro para que tenga la fuerza suficiente para salir de la cama y luego poder adherirse a 2 o 3 rutinas que
les hagan sentir que ha tenido sentido levantarse, ¿no? Entonces, qué importante es meter esos pequeños engaños, entre comillas, a nuestro cuerpo, ¿no? Para modificar nuestro estado de ánimo. El cuerpo moldea completamente nuestro estado de ánimo, estoy clarísimo, y tenemos que saber aprovechar ese conocimiento y bueno, pues llevarlo a cabo para aliviar esas situaciones de sufrimiento más o menos permanente, ¿no? Vamos a otro tema que tiene que ver con el retiro. ¿Cómo trabajarnos en comunicación directamente el tema de la postura? Porque todos sabemos que, o mucha gente sabe, que en la comunicación no solo cuenta el mensaje, las palabras. De hecho, uno de los psicólogos más importantes que hay, que ha trabajado el mundo de la comunicación, nos dice que el mensaje en sí, las palabras o el mensaje escrito, solo tiene el 7% del bloque de la capacidad de comprensión que tiene el otro en la comunicación. El 38% tiene que ver con la voz, con el tono, el volumen, la velocidad con la que hablemos, y el 55% con la comunicación no verbal, que aquí está el cuerpo, ¿no? Entonces, ¿qué nos vas a contar o qué nos vas a trabajar en este retiro, así a nivel muy básico, para trabajarnos comunicación y cuerpo, expresión o comunicación no verbal, que es, recuerdo, el 55% de nuestra capacidad para hacernos entender? Pues realmente ahí lo que vamos a intentar transmitir va a ser algo muy experiencial, algo muy desde la toma de conciencia, algo que sea muy orgánico, que podamos sentir primero qué está ocurriendo, cómo nos comunicamos de manera natural, cómo estamos haciéndolo, para tomar esa conciencia que ya la tenemos interiorizada, porque no podemos cambiar algo que no sabemos que existe. Entonces, hasta que no empezamos a tomar conciencia, no podemos cambiar nada. Después vamos a trabajar también esas herramientas efectivas que van a ayudar a comunicar mejor, como por ejemplo esa coherencia a la hora de hablar, de que nuestro cuerpo esté en coherencia con nuestras palabras, ¿vale? Muy importante, por ejemplo, yo estoy hablando con alguien, estoy en un tono enfadado, no puedo estar con la mandíbula adelantada, apretando y diciéndole no pasa nada. No pasa nada porque está pasando, porque leemos mucho más que las palabras. Como tú bien has dicho, al final nuestro cuerpo es nuestro espejo y de hecho podemos no estar hablando con alguien, lo vemos y sabemos cuál es su actitud corporal, incluso de amenaza. O por ejemplo, nos ocurre mucho en nuestro día a día, estamos hablando con alguien y tienen los pies mirando hacia la puerta y con una actitud girada, ¿vale? Pasa mucho en consulta. Vale, pasa mucho, están girando, están marchando, quieren marchar. Vale, la comunicación, el mensaje no va a llegar, ¿vale? No puedo transmitir a esa persona un mensaje, o no miro a los ojos, o no sonrío, o interrumpo en exceso. Ese tipo de cositas nos van a ayudar. Y luego ya en situaciones mucho más complejas, cuando hay una escalada en una situación complicada, cómo desescalar un poquito con nuestra actitud corporal, que va a ser muy importante esa mediación, ese problema. Muy bien, Carlos. Y luego también hay mucha gente que tiene mucho pudor a exponerse porque, bueno, pues desde pequeños hemos recibido la información de que hay que estar protegido porque te pueden criticar, porque tenemos un pánico a no gustar, a no ser aceptados o a ser rechazados en un grupo, ¿no? Entonces eso ha hecho que desde pequeños vayamos configurando un cierto pánico a esa exposición, que llegas a la vida adulta en la que te tienes que enfrentar muchas veces a hablar en público o en una reunión de trabajo, o si tienes que en una reunión social incluso, que llega un amigo y te dice quiero que des mi discurso de boda y empiezan los amigos a meterse debajo de la mesa, ¿no? Qué pena con la capacidad tan bonita que tenemos de comunicación los seres humanos, que la mayoría de las personas se hayan construido un muro de contención, ¿no? Y cómo a través de determinadas estrategias corporales podemos romper ese muro, por supuesto tomando conciencia de que tú eres valioso por el hecho de existir y nadie tiene por qué decir si eres o no apto para hacer una propuesta en una reunión o dar un discurso de boda, ¿no? Nadie tiene que juzgarte, pero independientemente de que nos trabajemos eso a través de la conciencia, que eso me encargo yo, ¿qué podemos hacer a nivel corporal para ir rompiendo ese muro de contención que la gente se etiqueta como a mí me da miedo hablar en público? Y eso genera un montón de limitaciones en la vida que realmente no es verdad, porque todos los seres humanos tienen capacidad de comunicación, salvo que tengas una patología asociada a ello, y es una creencia y al mismo tiempo una invalidación personal que yo creo que podemos trabajar muchísimo a nivel corporal. Sí, realmente
es una de las mayores problemáticas que tenemos, porque nuestro pensamiento condiciona nuestra postura y creemos que no somos capaces y se retroalimenta. Entonces salimos, como tú has dicho bien, un amigo que nos pide en un evento súper especial hablar, tú con toda la ilusión del mundo, y llegas allí y te bloqueas. ¿Y por qué te bloqueas? ¿Y por qué no te sale la voz? ¿Y por qué rompo a sudar? ¿Por qué en mi sistema de protección está tan en alerta? Bueno, pues vamos a ver una serie de pequeñas estrategias como para poder enfrentarnos a ese tipo de situaciones, desde una postura cómoda, no de una postura forzada, sino de una postura de seguridad, tan sencillo como tener bien anclados nuestros pies en el suelo, nuestra actitud corporal con nuestro diafragma que respire y que pueda transmitir ese hilo de voz que nosotros queremos transmitir y llegar al final de la sala. Parece una tontería, pero al final hacer unas respiraciones antes de empezar, tener una serie de pensamientos, pero sobre todo sentir nuestro cuerpo, nos va a llevar a posicionarnos en otro lugar. Y vamos a transmitir desde otro estado, que es lo que vamos a trabajar. ¿Desde qué estado transmitimos? Y luego, como no puede faltar, a mí siempre me gusta el lado divertido de las cosas. Yo soy una persona que, bueno, soy aficionada al teatro, me encanta hacer reír, me encanta pues romper la tensión en determinadas conversaciones, incluso hacer un poco el payaso, ¿no? Y también el pudor que tenemos a ser juzgados desde nuestras creencias hace que bloqueemos completamente nuestro cuerpo y nos creamos incapaces de persuadir o de ser graciosos en un momento determinado. Me encantaría que en el retiro trabajáramos también nuestra capacidad de persuasión, porque creo que el cuerpo tiene un papel súper protagonista en este sentido, ya más allá de estar en una reunión social que sea distendido y que seas capaz de, pues, de generar un ambiente, ¿no?, de alegría, que es importantísimo. También, ¿por qué no?, la capacidad para persuadir a una persona para ligar, que hay mucha gente que cree que es incapaz a través de la comunicación de poder expresar sus sentimientos, o me encuentro un montón de gente joven con realmente verdaderos problemas para, en el tú a tú, como ahora nos refugiamos tanto desde la pantalla, romper esa barrera de comunicación para intentar, pues, persuadir o gustar a una persona, ¿no? Entonces, creo que esas herramientas deberíamos de dárselas a los chavales desde muy jovencitos. Entonces, ¿qué opinas sobre esto? ¿Es importante también tener herramientas de persuasión para una entrevista de trabajo, para intentar ligarte a una persona o para sencillamente ser gracioso en un momento que creas que te apetecería serlo? Sí, realmente es vital, creo que es vital, porque nuestras relaciones personales es lo que nos van a marcar en nuestro futuro. Cómo nos relacionamos con los demás, cómo nuestras relaciones personales, que van mucho más allá, como tú dices, de ligar o tal, somos lo que transmitimos, al final somos lo que transmitimos, pero sobre todo nuestra autoestima también le va a venir muy bien. O sea, a nuestra autoestima el hecho de que nosotros nos veamos capaces, con una actitud, con un logro conseguido, con pequeños tips, con pequeñas ayudas, puede venir muy bien. Por ejemplo, de mirar a los ojos cuando hablo con las personas, que hoy en día no lo hacemos, tenemos mucho móvil, mucha tecnología. El hecho de que la otra persona se sienta escuchada, que nuestra actitud corporal no pase de un espacio que incomode, o incluso en un momento dado, cuando esa persona nos gusta, más que hablar con ella en palabras, sino pasar por un momento dado y tocar un hombro de una manera suave, sutil, desde el cariño, desde el respeto, también ayuda mucho, porque percibimos mucho a la otra persona, ¿vale? Entonces, como tú bien dices, somos mucho más. Hoy en día a los jóvenes también les vendría muy bien, a muchos mayores también nos vendría muy bien, ¿vale? Pero sí, efectivamente es un enfoque muy, muy diferente. No lo había pensado tanto, pero ahora que lo dices sí que es muy, 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 muy importante. Vale, Carlos. Y para mí, temazo. La pantalla, ¿vale? La pantalla está haciendo que cambiemos nuestra manera de estar, nuestra postura. Creo que pasamos tantas horas delante de una pantalla, especialmente del teléfono móvil, que eso te está teniendo un impacto en todos nosotros. Entonces, me encantaría que primero nos hicieras conscientes, que es lo que más me gusta a mí del mundo, la toma de conciencia, nos hicieras conscientes de qué está haciendo la pantalla con nuestra postura corporal y algún consejo que nos puedas dar para intentar equilibrar ese exceso de horas de pantalla que estamos haciendo y ese daño que le estamos haciendo a nuestro cuerpo.
Vale, ahí abres un melón importante, ¿vale? Es un melón complejo. Es verdad que a mí me gusta muchísimo, que es algo que creo que tenemos que aportar, que tenemos que concienciar, que tenemos que ayudar, porque está generando muchos problemas físicos y con otro tipo de secuelas a nivel anímicos y mentales. Y sí que es verdad que, por ejemplo, hay una serie de tips muy sencillitos. La primera de todas es tomar conciencia de que un ratito de tecnología no puede ser malo, pero no podemos estar conectados a una pantalla que sea nuestro mundo, estar en un mundo que no es el nuestro, ¿vale? Lo físico, la relación, nuestra conciencia, como tú bien trabajas a nivel mental, el aquí y el ahora, no estar en un futuro, en un pasado, viviendo vidas que no son las nuestras. Creo que eso es el principio de todo, pero ahí nuestro efecto está limitado. ¿Cómo podemos decir a las personas? Bueno, lo primero, que controlen su tiempo de exposición a las pantallas, sobre todo cuando son menores, porque hay parte del cerebro que no está formado, como tú bien sabes, y eso va a generar una serie de secuelas. Pero luego a nivel postural, yo me encuentro en consulta muchos papis que vienen con sus hijos, es que la actitud corporal de mi hijo, y empezamos a tocar temas delicados, como pueda ser, por ejemplo, cuánto tiempo pasa con las pantallas, cuál es su actitud corporal, si está esperando, ¿por qué tiene que estar con una pantalla? Bueno, tan sencillo, me voy a lo mío, a lo corporal. Sabemos que cuando nosotros estamos en una postura de relajación, viendo una pantalla, nuestro cerebro está trabajando y está recibiendo dopamina, sobre todo con el scroll infinito ese del demonio, ¿vale? que es lo peor, nos está generando, pero nuestra actitud corporal toma una forma de zen, de una falsa relajación, ¿vale? Muy grande. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que nuestra postura corporal es anteriorizado, mandíbula y mucha tensión corporal. Cuando desaparece ese estímulo, cuando ese estímulo se marcha, cuando ya no está, seguimos en esa actitud corporal. ¿Y esa actitud corporal a qué nos recuerda? Diafragma cortado, mandíbula, es preocupación, pensamiento rumiante. Mi cerebro, como hemos dicho antes, va a interpretar cosas, no va a generar esa dopamina, va a necesitar dopamina para sentirse mejor de una manera artificial. Entonces, hay muchas cositas que son muy sencillas. Simplemente cuando nosotros estamos en esta actitud corporal, además lo vemos en muchos reels por ahí, ¿vale? Es que cada centímetro anteriorizado de nuestra mandíbula, de nuestro cuello, es como si cargásemos 5 kilos de peso. Y vemos muchos jóvenes que están muy adelantados, con lo cual la tensión cervical y la tensión corporal va a ser muy importante. Entonces, tan sencillo como, por ejemplo, yo estoy mirando un móvil o estoy mirando una tablet y estoy con esta actitud corporal, ya seamos adultos o niños, y simplemente el hecho de colocar un codo apoyando con la mano y cambiar la postura corporal, estamos quitando un montón de carga en nuestra actitud, ¿vale? Simplemente con un movimiento muy sencillo, muy fácil de adquirir. Y, por supuesto, exponiéndonos muchísimo menos. ¿Se pueden trabajar muchas más cosas? Correcto, porque todo lo que sea actividad corporal, mejorar nuestro core, va a cambiar esa fluctuación, va a generar muchas cosas. Pero bueno, es un tema que hay que trabajar poquito a poco, pero que hay muchos recursos para nuestros jóvenes y para todas las personas para que puedan hacerlo. Vale. Y como última cuestión, me encantaría hablarte también del sueño. Para mí es uno de los grandes problemas que tenemos en nuestra sociedad, en la sociedad del sur de Europa. Tenemos muy poco respeto a la importancia del descanso, de un descanso reparador, y yo me encuentro en consulta muchísimas personas que vienen porque no duermen lo suficiente. Primero, la mayoría no son conscientes de los problemas tan importantes de salud, sobre todo a medio plazo, que eso va a tener en nuestro organismo, pero además es la sensación o la frustración de la incapacidad para poder ganar esas horas al sueño. Yo trabajo mucho con ellos determinados rituales que pueden ayudar a dormir más horas, a rascar más horas de sueño efectivo, ¿no? Como es dejar las pantallas un par de horas antes de irte a dormir, una ducha caliente, un intercambio calórico caliente, la meditación, el tener luces bajitas, el no tener demasiados estímulos. Por ejemplo, hay que huir de los scroll, porque eso es como un fogonazo a tu cerebro que va a hacer que esté hiperactivado antes de dormir, pero nunca ha trabajado el tema de la postura. Entonces, ¿crees que podríamos darles algún consejo para trabajarse posturalmente o algún ejercicio postural o de cuerpo, de estiramiento, de lo que sea, antes de dormir, que haga que el cuerpo pueda engañar al cerebro y rascar unas poquitas horas más de sueño reparador? Sí, realmente hay técnicas que van a acompañar ese trabajo que se realiza de respiración, de buenos hábitos, de rutinas, que nosotros podamos realizar para dormir. Por ejemplo, hay un montón de personas que
que es verdad que el ejercicio físico, la tonificación, nos va a venir muy bien, porque además va a generar una serie de procesos hormonales en nuestro cuerpo, pero sobre todo nuestra postura. Por ejemplo, te voy a poner 2 ejemplos para ser mucho más conciso. Si nosotros nos tumbamos boca arriba en la cama, muchas veces, si tenemos tensión lumbar, va a generar una molestia. Y por mucho que intentemos relajarnos, por mucho que intentemos respirar, si hay un arqueo y no hay un apoyo completo de nuestra zona lumbar, va a generar tensión. Es que no me puedo dormir porque la espalda, porque me muevo. Claro, no puedo llegar a un estado de relajación si hay una activación muscular. Entonces, un cojín debajo de las rodillas, esto es de un rulito tipo medio rulo, simplemente va a condicionar que nuestra cadera se anteriorice, y al anteriorizarse el apoyo lumbar va a ser mucho mejor. Ya estamos ganando. ¿Qué va a ocurrir también? Pues ese tipo de personas que duermen con almohadas muy elevadas o que están mirando el móvil, una almohada intermedia, según el tamaño de nuestra rectificación cervical, porque todos no somos iguales, por suerte, no todos somos iguales. Incluso algún día podríamos hablar que tenemos 7 grandes tipos de morfologías a nivel posturológico, aunque hay muchas más, pero bueno, 7 podemos identificar a casi toda la población. Pues una almohada, por ejemplo, una persona que está muy anteriorizada y que está acostumbrada a dormir con almohadas, bueno, pues que apoye un poquito más para que también la vascularización a nivel cervical sea mejor. Bueno, pues ya tenemos 2 tips. Un tercero, dormimos de lado, pues en vez de flexionar la cadera en una postura fetal, que va a generar mucha tensión a nivel lumbar, lo que vamos a hacer es solo meter flexión en las rodillas, no en la cadera. Con un cojín entre las rodillas, durmiendo de lado, es perfecto. Pero yo en consulta hay una cosita más en la que voy, y es para que la gente no se lo tome como un reto inalcanzable, hablamos de postura de ir a dormir, no de postura de dormir. ¿Por qué postura de ir a dormir? Porque es lo que yo puedo controlar. A partir de los 45 minutos o hora y cuarto, tengo microdespertares y voy a cambiar mi postura. Y entonces mi cojín va a terminar en la puerta o va a terminar en la ventana. Entonces son cosas que no puedo controlar. Pero si yo, por ejemplo, duermo 6 horas y de esas 6 horas, la estoy durmiendo en una buena postura, ya estoy sumando, siempre estoy sumando. La respiración, pensamientos, hábitos me van a venir muy bien. Y por último, para añadir una cosita, que hace poquito estábamos en una charla que preparé para tema tecnológico, y hablábamos del sueño. Y cuando hablábamos del sueño, hablábamos de que hay un estudio que demuestra que las personas que duermen menos de 6 horas durante 15 días o más, es como su nivel de activación y su nivel de pensamiento a nivel mental es como si llevasen 48 horas sin dormir. ¿Vale? Con lo cual tenemos que saber que va a tener un deterioro cognitivo, como tú bien has dicho, esa bruma, ese pensamiento, esa fatiga, pero que son muchas más cositas a nivel fisiológico las que van a ocurrir. Vale, muy bien. Y se me ha ocurrido una última, porque yo esto lo padecí durante unos años, ya lo corregí, por supuesto, cuando tomé conciencia de las miles de cosas que hacía mal. Yo siempre he normalizado la hiperproductividad, ¿no? Entonces era tan productiva que en mi ratito de descanso a mediodía siempre me iba al gimnasio y no descansaba nada, y luego comía de pie en 5 minutos. Un tupper de comida fría que no me preparaba con demasiado cariño y que además me lo tomaba como un acto rutinario para poder sobrevivir al día. Es importante comer en cierta posición y es importante la alimentación, trabajar la posturología en la alimentación. Sí, realmente esta reflexión es profunda, no es habitual, no es frecuente, ¿vale? No la encontramos mucho en consulta, pero sí que intentamos ser conscientes con ello. Tan sencillo como que cuando yo estoy comiendo y estoy en una actitud corporal mucho más adelantada o apretando muelas, directamente, como tú bien sabes, muchas veces voy a estar en un pensamiento futuro o pasado, no voy a estar en aquí y el ahora, con lo cual no puedo saborear esos 5 minutillos solo de comer. No son óptimos. Lo óptimo, que hay varios estudios que demuestran, es que la comida sea más o menos entre 20 y 30 minutos mínimo para ingerir. Primero, porque comer despacio va a facilitar las digestiones y los procesos metabólicos y la absorción. Segundo, porque nuestra ingesta, si nosotros estamos con una actitud corporal muy encorvada o sentados en un sofá o tumbando o comiendo muy rápido, lo que va a ocurrir es que el tamaño de nuestro estómago se va a ver minimizado, con lo cual nuestra ingesta a lo mejor no es suficiente de lo que vamos a comer, y luego el proceso de absorción no va a ser el mismo. Y por último, en un estado de vigilia y de estrés, ¿tú crees que nuestro cuerpo va a ir a absorber de manera rápida la alimentación o va a coger y va a decir, no, despacito, aunque yo esté de pie, yo despacito? Pero si estamos pensando en irnos a lo siguiente, nuestro cuerpo, al final somos hormonas, nuestro cuerpo va a actuar. Entonces, mi recomendación y mi experiencia me dice que esos 30 minutillos son calidad, pero no calidad para ahora.
ni calidad de un por qué, sino de un para qué. ¿Para qué hago esto? Hago esto para que en un futuro yo me sienta mejor, para que sea más consciente, para que tenga más disfrute, para que incluso esa compañía que me va a alimentar, no solo comer solo muchas veces, sino intentar comer con alguien también nos alimenta el alma, nos alimenta el cuerpo. Qué interesante, y además qué pena cómo a veces priorizamos tanto el producir en un día que se nos olvidan pues los 2-3 momentitos que tenemos para poder regularnos y para poder cuidarnos, que debería de ser nuestra prioridad. Y siempre lo ponemos en segunda fila a correr, a producir y un dolor, ¿no? Yo tuve las consecuencias que tenía que tener, mi cuerpo dejó de hablar y empezó a gritar, y por eso tuve que de forma abrupta pues corregir un montón de hábitos. Bueno, Carlos, yo creo que con esto, por lo menos yo, me llevo mucha inquietud de aprender y de poner esa conciencia de la parte corporal y de la parte cerebral en unión, ¿no? Creo que este retiro nos lo vamos a pasar muy bien, vamos a hacer algo súper chulo, creo que la gente lo va a disfrutar muchísimo, pero sobre todo me interesaba mucho hacer esta entrevista para que la gente tome un poquito más de conciencia de la importancia del cuerpo, que no solo hay que mirarlo cuando duele, sino que hay que cuidarlo cada día con nuestra postura, que hay que ver que nos condiciona muchísimo psicológicamente en un montón de situaciones en nuestra vida, y espero que esto sea solo el principio de un bonito trabajo que hagamos juntos para enseñar a las personas a tener las dos herramientas que necesita para poder vivir de forma muchísimo más consciente, más sana y más alineada con lo que necesitamos en cada momento del día. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti siempre. Y nada, nos vemos muy pronto. Muy pronto y con muchísima ilusión de que llegue ya el momento. Muy bien, y para terminar este vídeo, pues invitaros a tomar un poquito de conciencia de todo esto que hemos hablado, de observaros un poco y de no etiquetaros de forma definitiva, porque veréis que vuestro cuerpo está condicionando mucho lo que pensáis de vosotros y cómo os posicionáis en determinados momentos del día, en determinadas situaciones de vuestra vida, y saber que la buena noticia de esto es que con conciencia se pueden hacer cosas y que la mayoría de esas correcciones dependen de nosotros. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.